acá tenemos un pin. Este es el pin que estamos analizando. Supongamos que este me dice 0.400, nada más me dice, ¿no? Pues ya entiendes que es milivolts. O 0.400 volt, que es lo mismo decir 400 milivolts. Entonces, ¿por qué me dice que eso tiene esa caída de tensión? Porque voy a poner un ejemplo. De repente esto se conecta con una línea y pasa por un componente por acá. De repente esto continúa y pasa por otro componente por acá, más grande. De repente esto continúa y termina, mira, observa bien aquí, termina en una terminal, ahorita vamos a hablar de eso, no es terminal, pues vamos a decirlo por ahí, de un circuito integrado. Y este es un iPhone 6. Puede ser cualquier modelo, cualquier teléfono, puede ser un televisor, tu refrigeradora, da igual, amigo, la electrónica es la misma, maldita sea. Y yo para poder hacer ese cálculo, ¿qué es lo que hice? Cogí un multímetro, seleccioné la función del diodo, cogí el positivo y lo puse ¿dónde? En un negativo. Ahorita voy a dibujarlo completo, lo puse en un negativo. Y el negativo lo puse en este pin. El circuito integrado, como ya hemos aprendido en la teoría, ¿qué tiene? También tiene terminales negativas. Como hemos visto en ZXW también, ¿sí o no? El conector, que puede ser de una pantalla o lo que sea, ¿tendrá negativos? También tiene negativos. Este componente que está acá abajo, ¿tendrá negativo? También tiene negativos. Todos tienen negativos. Y como el negativo, en términos generales, es una línea en común, entonces este negativo es el mismo que este negativo y es el mismo que este negativo. Todos están interconectados. Todos los negativos, casi todos, están interconectados porque son una línea en común. El positivo del multímetro, ¿dónde lo he conectado? Tranquilos, vamos a ir paso a paso. Yo ya tengo en mi mente todo ordenado, ya, así que tómate tu cafecito y vamos a seguir con la clase. ¿Dónde he puesto el positivo? En un negativo. ¿Pero qué negativo es? Cualquier negativo. Puede ser una jaula de Faraday. ¿Qué es eso, profe? Puta madre, no has estudiado, ya son huevas. ¿Qué será jaula de Faraday? Profe, a mí diga, el blindaje. Llámalo como chucha quieras. La jaula de Faraday también tiene un negativo. Y ese negativo, como es una línea en común, también se conecta con esto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? ¿Qué está pasando aquí? Por el positivo ha salido un pequeño potencial eléctrico, digamos 1.5 volts, lo que sea. Y lo estoy metiendo por el negativo. Este potencial eléctrico va a venir por acá, otra vez porque se me fue por un costado. Va a venir por acá y en este punto va a decir, ¿a dónde me voy? Dependiendo de la resistencia, pues profe. Pero estoy en negativo, resistencia muy cercana a cero. Entonces me voy para todos lados, pues, ¿no? Uno se viene por acá, otro se viene por acá, otro se viene por acá. El que se va al pin, llega aquí, pregunto, ¿tiene algún lugar más, un lugar más a dónde ir? Hay un cablecito que se está conectando por ahí, alguien que lo está jalando, que está chocando, no hay nada. Así es que ahí muere el potencial eléctrico. Vamos abajo, vamos a ponerle acá, muere, no hay más. Por abajo, se quiere meter por este componente y salir. Si este componente es, por ejemplo, un capacitor, ¿podrá salir por ahí? No, pero la pregunta es ¿por qué? No es que me digas no, es ¿por qué? Por favor, no me preguntes por huevadas, conchete. Eso es lo que quiero que aprendas. Profe, es sencillísimo, pues. ¿Por qué? Se lo respondo de taquito. ¿Por qué? Porque el multímetro, el potencial eléctrico que ha mandado ha sido de entre 1.5 a 3 volts, dependiendo de qué multímetro haya usado, y de 1 a 10 miliamperios, ¿sí o no? Eso es lo que ha mandado. Entonces, si esto de aquí fuera 1.5 o 3, es un valor positivo, fijo, en el tiempo, significa que su frecuencia es igual a 0. Su frecuencia es igual a 0. Y sus frecuencias es igual a 0 y el potencial eléctrico se quiere meter por un capacitor, pues aplicamos la ecuación de la reactancia capacitiva. XC igual 1 sobre 2pi por frecuencia por capacitancia. ¿Sabemos cuánto es la capacitancia? No tengo ni la más mínima idea. ¿Sabemos cuánto es 2pi? Más o menos, 3,1416 aprox por 2, ya más o menos. ¿Sabemos cuánto vale la frecuencia? Sí, vale 0. Ya entonces con eso solucioné el problema. ¿Por qué? Porque si frecuencia es 0, ¿cuánto es 0 por capacitancia? 0. ¿Cuánto es 0 por 2pi? 0. Conclusión, la reactancia capacitiva es 1 entre 0. ¿Y cuánto es 1 entre 0? Indeterminado. En otras palabras, infinito. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Que este capacitor, por haber recibido una señal con frecuencia 0,
cero, su resistencia ahorita es infinita. Por tanto, ese potencial eléctrico jamás podrá ingresar por ahí. Esa es la explicación. Si tú me estás entendiendo así, es porque has estudiado y estás en el camino correcto. Créeme, estás aprendiendo de verdad. Eso es lo que yo busco en ti. Si estás viendo este video y no es así, regresa y aprende bien. Regresa y vuelve. No hay problema, los videos están ahí, no se van a escapar. Vuelve. ¡Vuelve a intentarlo! Pregunto, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la otra salida que hay? Por el circuito integrado. ¿Va a venir por acá? Pregunta, ¿en este punto hay algún tipo de conexión? ¿Sí o no? Sí, sí. Te lo he dicho un culo de veces. Si lo voy a dibujar encima, de ahí lo voy a eliminar. Si esta es la fuente, quien está dando el potencial eléctrico de 1.5 volts y digamos 5 miliamperios. Esta es la fuente. Y ya vimos que por el lado negativo no hay ninguna salida, pero sí hay una salida por un circuito integrado, ¿sí o no? O sea, termina en un circuito integrado. Pregunto, ¿hay salida para acá? Obviamente, porque esto es lo mismo que dibujar esto, ¿o no? ¿O estoy hablando de estupideces? Obvio, es lo mismo, pero teóricamente, ya sé, teóricamente, hay sus detalles, yo sé. Entonces, si la circulación eléctrica normalmente venía y pasaba por acá, ¿por qué no podría pasar ahora sí? ¿Qué le impide? ¿Qué está impidiendo que eso suceda? Nada. Nada. No hay. No existe. Por tanto, va a ir por el circuito. Y pregunto, ¿por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir, amigo? Contéstalo. ¿Por dónde va a salir ahora ese potencial que venía por el negativo? ¿Por dónde va a salir? Por el positivo, pues. Regresando al ejemplo. Mira, no te pierdas, tranquilo. Regresando al ejemplo. Si ya está aquí, ¿por dónde va a salir? Por el positivo, pues, amigo. Pero hay un alambre, por un corto. No, pues, ahí hay una resistencia que representa al circuito integrado. Ya le copié la idea. Ahora, ¿qué sigue, profe? Ya pues, este potencial eléctrico va a venir por acá, va a salir por el positivo, va a encontrar este componente, generará una caída este componente, una caída de tensión. No, profe, está en paralelo. Oye, ¿quién te ha dicho que está en paralelo? Ya, bueno, no voy a entrar a discutir eso. Sí genera una caída de tensión. Sí genera una caída, amigo. Chiquita, pero genera. ¿Por qué, profe? Porque acá yo no estoy hablando de ley de la tensión de Kirchhoff, no estoy hablando de ley de la corriente de Kirchhoff, estoy hablando de la teoría del ground impedance. Para que veas que todo sirve. Ahora, sigue su camino, pasó por este payaso, pregunto, ¿habrá una caída de tensión? Sí, pequeña, pero la habrá. Sigue su camino, termina en el pin. Como ya ese es el pin, ahí muere, ¿sí o no? Como ese es el pin, así como en este pin murió, en este pin también muere. ¿Sí o no? Si dices que sí, muérete tú, huevón. Tú morirás. Esto no muere. ¿Por qué? Porque ahí he conectado la aguja negativa del multímetro. Por tanto, ese potencial eléctrico va a continuar su camino y va a llegar nuevamente al multímetro. Y el multímetro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a calcular y va a decir ¿cuántas caídas se dio acá? ¿Cuánta caída se dio acá? ¿Cuánta caída se dio acá? 400 milivolts. Si yo lancé 1.5, ¿cuánto volvió? Salió 1.5 y solamente retornó 1.1. Entonces, ¿cuál es la diferencia? 1.5 que mandé y regresó 1.1, ¿cuánto queda? 0.4. Me muestra en la pantalla 0.4. ¿Y eso aquí es igual? A 400 milivolts. Por tanto, este pin, ¿cuál es su valor que debe tener este pin? 400 milivolts. Qué bacán, ¿no? Qué loco, ¿no? Ahora ya entiendo por qué los pines tienen un dato de color rojo que nos bota un valor en voltaje. Es la sumatoria de las caídas de todo un lazo. ¿Y quién es el lazo? Te lo voy a dibujar. El lazo es esto, mira. Este es el lazo. Todo esto de acá, lo voy a pintar de color verde. Todo esto es el lazo, mira. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Todo lo que está de color verde es el lazo o malla, si quieres. Todo esto. Lo que teóricamente hemos dibujado de esta manera. Fuente, sale por acá. Un circuito integrado que es una resistencia. 1, 2 y 3 elementos. Bueno, sale 3 elementos. 1, 2 y 3. Y luego el circuito se cierra. ¿Qué generó acá? Generó un lazo, ¿sí o no? Es lo mismo que está acá todo adentro. Todo lo que está dentro de este sector verde. Mira cómo la teoría lo pasamos a un caso práctico. Y ni siquiera hemos usado
ni siquiera hemos usado el multímetro. Yo le pregunto, ¿ya hemos usado la herramienta para medir? Yo no he medido absolutamente nada. Nada he medido hasta ahora. Nada he medido hasta ahora. Para la gente que me pide que mida, ¿cómo voy a medir si esto no me estás entendiendo? Cuando nosotros hemos venido estudiando hace poquito nomás lo que son las funciones del multímetro, tenemos para acá un display, ¿no? Toda una vaina así, ¿no? Este es un multímetro clásico, siempre lo dibujo así. Y elegimos la función de diodo, ¿no? A ver, pregunta, respóndelo, por favor. ¿Qué estamos midiendo cuando seleccionamos la función del diodo de un multímetro? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo conocer? ¿Cuál es aquel nombre técnico que poco o nadie dice o comenta o enseña en la comunidad cuando utilizamos la función del diodo? ¿Cómo se llama? ¿Qué estamos midiendo? El ground impedance. Eso estamos midiendo. ¿Qué significa eso, profe, en español? Oye, acá todo es en inglés, pero no me pidas que todo sea en español. La impedancia de tierra. Ingreso Directo, la academia que te enseña más por menos. Visítanos en ingresodirecto.com.